al tratarse de un caso en que las principales informaciones vendrán del exterior. Permitirá a los tribunales actuar con una libertad sin precedente para enviar el mensaje que espera la sociedad en materia de combate a la corrupción. En segundo lugar, a los partidos políticos, incluyendo al partido de gobierno, porque podrán salir de personajes de influencia en sus filas, pero que constituyen baldones demasiado visibles que deterioran su imagen como instituciones orientadoras de la opinión pública. En tercer lugar, a la administración del presidente Danilo Medina, que podrá reclamar para sí el logro de un avance importante en el adesentamiento de los procesos públicos, que enviaría un mensaje claro a las empresas nacionales e internacionales sobre la forma de hacer negocio con el Estado Dominicano, y de paso recuperaría unos millones de dólares que caen muy bien. Lo dejo ahí el editorial. Y ahí está en pantalla la convocatoria a la marcha contra la corrupción, contra Odebrecht, contra la impunidad del domingo 22 de enero. A partir de las 10 de la mañana nos vamos a concentrar, y digo nos vamos porque este programa se asume ya de manera voluntaria como convocante a esa marcha ciudadana contra la corrupción. Nos vamos entonces a congregar en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero y con John F. Kennedy, y desde ahí vamos a marchar, vamos a caminar hacia el Palacio Nacional para reclamarle al gobierno, a Danilo Medina, que tiene que traducir a la justicia a los que requirieron el soborno de 92 millones de dólares, que tiene que pagarlo el pueblo dominicano porque están ahí consignados en los contratos de préstamo. Y que, como bien dice el editorial del periódico El Diario Libre, le presenta la oportunidad de salir de personajes corruptos que dañan la imagen del gobierno y la imagen del país. Y además le permitiría al gobierno un poco limpiarse a sí mismo como partido de gobierno. Pero además le va a posibilitar al gobierno, si lo reclama, y es lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, la indemnización necesaria por el acto infeliz y bochornoso de los sobornos a la empresa Odebrecht. Perú lo reclamó y va a recibir cerca de 30 millones de dólares. Y Estados Unidos lo reclamó y va a recibir más de 1.000 millones de dólares. Y Brasil ni se diga. Panamá lo requirió y está recibiendo otro tanto. ¿Por qué República Dominicana no reclama la indemnización a Odebrecht y no actúa judicialmente? No es lo que dice el procurador, que está esperando la colaboración en el caso de Odebrecht de Brasil y Estados Unidos. Este procurador no está en eso. Danilo, dele la orientación, no voy a decir la instrucción o la orden, dele la señal de que usted está en eso, porque Jean Alan Rodríguez no está en eso, ni va a estar en eso, salvo que usted medio lo obligue. La Procuraduría solicitaba así los documentos relacionados a los sobornos. Eso se conoce. ¿Qué están esperando? ¿Que se fuguen los que recibieron los 92 millones de dólares? Que todavía no hay un llamado a la justicia. No hay una medida de coerción. No hay un impedimento de salida. ¿Están esperando que pongan pie en polvo rosa? No. Todo eso se conoce. Y lo dijeron los implicados en Brasil. Lo de las empresas que dieron los sobornos. Danilo, pero no es solo Odebrecht. Saque de la gaveta el caso de los tucanos. No le voy a pedir que vuelva al PEME, ni le voy a pedir que vuelva a la Sunland, pero por lo menos, por Dios, Danilo, Odebrecht y los tucanos tienen que llegar a la justicia, al fondo de ambos expedientes. Vamos a dar señales de que queremos este país, de que usted está comprometido mínimamente con
con la moralidad del país, de la administración pública honesta. Usted tuvo la cachaza y su ministro, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, de decirle a este país que su gobierno era más honesto que el de Juan Bosch. Danilo, así no. Aquí hemos pasado 2 veces el mensaje de don Juan en el año 63 sobre intento de corrupción por parte de su jefe de seguridad en el palacio y lo mandó a trancar. Danilo, franca señal a este país. No basta con que usted diga que su gobierno ha sido más honesto que el de Juan Bosch, que eso es mentira. Actúe, que eso es lo que el país y el pueblo esperan de usted, de su gobierno. De su partido no esperamos nada, pero de usted esperamos eso, que reoriente los pasos de su gobierno, que hasta ahora ha sido una sola estela de corrupción. Límpiese con el caso de Brey Los Tucanos. Límpiese, digo, en términos de la corrupción, ¿no? En términos de la moral pública. De señales. Danilo Medina. Don Jacinto Sención, yo como que se la pongo muy dura a usted en el carril del centro. Sí, a veces. A veces. Sí. Ahora no. No. Yo cuando me toca el tema de la iglesia y otra cosa, entonces ahí sí, pero este tema es importante, es importante. Su líder, el Papa Francisco, ha tocado este tema. ¿No tema usted entonces en tocar este tema? No, yo lo toco. Mire cómo se le ha puesto un poco en, poesía. No tema usted de tocar este tema, que el Papa Francisco ha tocado el fondo de este tema. Sí, sí. No, y habla de la corrupción como un cáncer. Sí. Que va encargando, va dañando, llega una manera que ya se come todo el cuerpo y muere el individuo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Que la corrupción entró como un cáncer y eso no hay manera de que uno busque los mejores científicos, los mejores médicos para poder cortar por lo menos y que se pueda llegar hasta ahí. El Papa ha hablado del tema, pero su obispo Francisco Osorio ha tocado el tema. Mira, tú sabes que mayormente la iglesia dominicana, y cuando hablo de la iglesia ya puedo decir la jerarquía, los obispos, tocan el tema de la corrupción, pero son temas que lo tocan como muy aéreo, más de una visión más piadosa, pero no meten los dedos en la llaga de poder realmente hacer una denuncia concreta y directamente con el Estado, con los políticos. En el enunciado. Sí, se queda. Pero mire, las últimas 12 o 14 cartas pastorales que la pronuncian ahora en el mes de enero a propósito del Día de la Altagracia, han dicho cosas muy duras. Sí, hay cosas. Pero luego no hay la práctica todo el año. Lo que pasa es que en los sermones, en las misas, de continuar con esa prédica de conformidad con las cartas pastorales. Sí. Creo que hacer un pronunciamiento en un tema puntual es importante. Ahora, cuando tú no se da un seguimiento de ser coherente hacia una postura y que tú lo puedas ir recalcando, porque nosotros tenemos dentro de la iglesia lo que se llama el púlpito que, hablando de Fray Antón de Montesino, ese espacio para uno poder anunciar, porque evangelio, predicar, la prédica es anuncia y denuncia. Anuncio el evangelio, pero al mismo tiempo denuncio a partir de las cosas que no se están haciendo o lo que se hace que no está acorde con lo que es una práctica cristiana en el tema de valores. Entonces, hablar de corrupción en este país, hablar de los grandes males que está afectando a la sociedad dominicana. Entonces, tiene que ser un tema que tiene que estar permanentemente en el tapete hasta que se acabe la corrupción. ¿Se ha acabado la corrupción en este país? No. Entonces, es un tema que tiene que estar vigente. Y por eso es que la iglesia debe de sumarse, un ejemplo, a esta marcha que se va a hacer en este mes. Y nosotros aprovechar este año 2017, ¿para qué? Para que la población se empodere, y ahí nosotros que estamos haciendo de papel de líderes, que acompañamos procesos, que estamos formando, a que la gente se empodere y empecemos en este año realmente a mandarle señales claras a nuestros políticos dominicanos de que las cosas no se pueden seguir haciendo como hasta ahora lo están haciendo. Entonces, esa marcha tiene que ser comienzo de lo que va a ser de ahora en adelante, que la postura de la sociedad civil dominicana, de exigir, de estar vigilante de que los políticos tienen realmente que hacer su trabajo
y la justicia tiene que hacer su trabajo. Entonces creo que la iglesia también tenemos que entrar en ese debate y en ese apoyo. Entonces, ese es el papel nuestro. Muy bien, desde Voz para el Cambio nos sumamos a la marcha del 22 contra la corrupción y en demanda de que el tema Odebrecht llegue realmente a la justicia. Señor Procurador de la República, actúe. Los nombres están ahí. Ordenen que ya lleguen a la justicia. Esto no espera. Y el gobierno tiene que pedir la indemnización en el tema Odebrecht, porque le han hecho un gran daño económico y moral al país. No es solo que Odebrecht devuelva los 92 millones. Tiene que indemnizar a este país porque le ha hecho un daño moral. La República Dominicana anda rodando por el mundo con una imagen muy deteriorada, porque aquí hay funcionarios corruptos que piden el soborno y que lo reciben. Y eso ocurrió en Odebrecht, en el caso de Odebrecht, en el caso de los tucanos, y ni se diga lo de Azunlan y el famoso PM aquel. Yo por lo menos le pido al presidente que actúe en el caso de los tucanos y en Odebrecht. No voy a pedir lo de la Azunlan. La historia le pasará a juicio a Danilo Medina por su omisión, por su inacción. Al equipo de Voz para el Cambio se le convoca a estar presente en la marcha contra la corrupción del 22. A Jordania Ureña, a Paola Félix, a Jacinto Ascensión, a Jaime Meléndez, a Juan Francisco de la Rosa, a Johnny Guerrero, a Josimael Román, a todo nuestro equipo. Le pedimos que nos acompañen en esa marcha y ojalá podamos llevar y que un cartel de Voz para el Cambio presente ahí en la marcha caminata contra la corrupción. Recuerden que Rafael Molina Morillo lo llamó la marcha de la 4C, caminata ciudadana contra la corrupción. La actividad de la 4C, caminata ciudadana contra la corrupción. Y aquí aprovecho para pedir una pausa para que el hermano Jaime Meléndez se reincorpore aquí en el panel con don Jacinto Ascensión. Y en la pausa manténgame ahí, señor director, la imagen de la marcha o de la caminata del 22, en lo que yo salgo del escenario y don Jaime Meléndez se incorpora. Vamos a la pausa. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, un espacio que nos permite analizar, que nos permite crear opinión a partir de los temas de interés nacional e internacional. Creo que es un compromiso, ese llamado que nos hace nuestro director Alfonso Torres, de que nosotros como staff de Voz para el Cambio estemos presentes en esa convocatoria que se hace al país, que se hace a cada ciudadano, a que participemos en una marcha para pedirle a nuestros funcionarios, al gobierno, realmente que haga algo, que mande señales claras con todo lo que tiene que ver en esto que estamos sumergidos ahora mismo en la sociedad dominicana, que es el tema de la corrupción, y más específico en el caso de Odebrecht. Entonces creo que es eso. Entonces nosotros desde aquí no solamente vamos a participar, sino que también seremos portavoz para que otros se sumen y nos acompañen en esa marcha caravana hacia el Palacio Nacional. ¿Para qué? Para exigir nuestro derecho, para exigir a los políticos que realmente cumplan, que trabajen con honestidad, a exigir que se pueda trabajar con pulcritud, a exigir que la transparencia sea como el baluarte de cada funcionario y de un mensaje del Estado de cómo debe de actuar
en lo que es la administración pública. Y creo que es eso, Jaime, que tenemos que hacer ese llamado, y nosotros nos sumamos como staff de Voz para el Cambio. Así debe ser, yo totalmente de acuerdo, creo que sí. Creo que la ciudadanía debe empoderarse y debe asumir su rol de masa, porque realmente el soberano realmente es el pueblo, y si nosotros no hacemos ningún tipo de presión al gobierno, pues ellos no van a reaccionar nunca a favor de los reclamos del pueblo. Y lamentablemente, aunque comentamos en el espacio pasado, en el segmento pasado, que la gente no les importa el tema de la corrupción, pero si comprendiera que la corrupción es la que hace que no haya medicina en los hospitales, que no haya, por ejemplo, como está sucediendo ahora mismo, el presidente Medina se ha convertido en un campeón de las inauguraciones de edificios vacíos. Me refiero a los edificios que albergan hospitales. El presidente inaugura aquí, inaugura allí, centro médico aquí, atención primaria por allí, hospital por acá, pero la mayoría de esos hospitales que el presidente supuestamente inaugura con tantos bombos y platillos, duran después de la inauguración, duran 5, 6, 7 y hasta 8 meses inoperando. O sea, son edificaciones que el gobierno inaugura y bueno, como si fuese un bicuí, como si fuese una pieza de lujo, porque no funcionan. Por lo menos en Higüey y en La Romana se han inaugurado hospitales, pero no funcionan. En Montecristi, una zona de Montecristi se inauguraron también hospitales, centros comunales de salud, pero no funcionan porque no hay equipos, porque no hay personal, por las razones que sean. Pero yo creo que si el gobierno va a inaugurar un hospital, debe agenciarse primero del personal humano, debe tener el equipo de personas. Eso es lo que yo creo. La lógica me dice que antes de inaugurar uno de estos lugares, de estos edificios, debe tenerse seguro el apoyo del personal humano que va a trabajar allí, el equipo, para no pasar la vergüenza, porque ahora el presidente está pasando vergüenza, que inaugura, pero no funciona. Entonces el pueblo tiene que darse cuenta por qué no funciona. Porque muchas veces cuando intentan funcionar y los equipan, depende de quién vaya a dirigirlo, porque si va un político a dirigirlo, ya ustedes saben cuál va a ser el resultado, que no va a funcionar tampoco. Entonces debemos entender que la corrupción es la causante de la mayoría de limitantes que tenemos nosotros como sociedad. Y para muestra un botón, el ex síndico de San Francisco de Macorís, llamado también Félix, igual que el famoso Félix Bautista, Félix Rodríguez creo que se llama. Este hombre fue acusado y no se ha demostrado lo contrario todavía, porque eso todavía está en play, los tribunales. Acusado de haberse robado 400 millones de pesos. 400 millones de pesos, señores. Usted sabe que una escuela cuesta a veces 80 millones de pesos construirla, una escuela. Y este hombre se robó 400 millones de pesos. Calculen, se ha robado cerca de 4 o 5 escuelas, se ha robado ese solo hombre, señores. Y un edificio cuesta por igual. El edificio que acaba de inaugurar el gobierno, creo que fue en Pedro Gran, un hospital, supuestamente, señores, fue construido en un terreno aproximadamente unos 700 metros cuadrados. 700 metros cuadrados no es gran cosa lo que se puede hacer, por lo menos para un hospital. Vamos a ser justos. Porque un hospital debe llevarse por lo menos, dependiendo de dónde se ha hecho, pero un hospital debe tener un espacio físico más amplio. Pero bueno, el asunto está en que la corrupción se lleva muchos hospitales y muchas escuelas. ¿Por qué? Porque la gente ya al perderle, como quien dice, la importancia a aquello, ningún tipo de interés, aquello pues no le importa, como decía el señor Ramón Peralta. Este pueblo lo que le interesa es comer. ¿Qué le parece? Mira, eso que tú dices para mí tiene mucha importancia,
porque uno, y no solamente este gobierno, sino otros, el gobierno se empeña, los gobiernos, de hacer obras, muchas obras. Entonces empieza al mismo tiempo un reguero de obras en lugares diferentes, porque es un compromiso que en la agenda, compromiso de campaña, y cada provincia está ahí exigiendo lo suyo, cada senador quiere que le hagan lo suyo. Que es así, a veces los recursos del Estado no le da para que tú puedas al mismo tiempo hacer esas obras, pero sobre todo, ¿qué implica, aparte de construir la parte física de esas obras? Todo lo que implica el equipamiento, lo que implica tener un personal cualificado, bien preparado, para que eso pueda funcionar realmente. Entonces al final se hace la obra, pero es infuncional porque no tiene realmente la característica, no tiene los materiales, los equipos, ni ese personal cualificado para que pueda como empezar la obra. Y entonces al final, ¿qué pasa con esa obra? Que muchas veces dura 2 y 3 años sin que se le dé el uso que lleva, paralizada, se ha hecho una inversión, luego hay que retomar nuevamente a seguir invirtiendo porque ya se hizo un deterioro bastante significativo, entonces hay que volver a invertir nuevamente los recursos. Entonces yo creo que es una falta de planificación por parte del Estado, y yo creo que la cosa hay que hacerla bien. Si hay que hacer 2 escuelas, porque esas 2 escuelas cuando se terminen puedan ser funcionales y funcionen, vamos a hacer 2, no 10. Entonces, y podemos ya decir que tenemos 2 que están funcionando. Si vamos a hacer un hospital, vamos a hacer un hospital que valga la pena. Con el personal, el equipo, y cuando tú lo inaugures realmente, porque ya inclusive ya está funcionando. Y no para cerrarlo y luego ver cuando conseguimos la otra partida para seguir la otra propuesta de proyecto, para queda inconcluso. Entonces así no podemos nosotros como seguir avanzando. Entonces como que estamos ahí como inventando, probando. Y entonces a la hora de tener un impacto social de lo que se ha hecho, no se logra a nivel, no tanto visual, sino en la práctica, que el ciudadano, la gente que va a recibir esos servicios realmente pueda tenerlos. No se ve. Entonces así no podemos, creo que está inventando, no podemos. Así hay que hacer la cosa al paso, hacerla bien, y olvídate, nosotros como país, como sociedad, son varios años que tenemos realmente. 30 años atrás, este país estábamos en pañales, con una pobreza encima, que se nos veía hasta tener el Marco Menem, inclusive, en el hambre. Y ahora, de 30 años para acá, es que el país se ha embarcado con los gobiernos, con otra manera, con el tema del turismo. Hemos crecido, con préstamos, pero hemos crecido económicamente, y eso se ve. Ahora, si hemos crecido y esos recursos que van entrando y que nos estamos organizando, entonces debemos de invertir, ejecutar, pero también hacerlo correctamente y hacerlo bien, para que la sociedad podamos realmente sentir ese crecimiento, sentir ese apoyo, y sentir y hacer al mismo tiempo alarde, en el mejor sentido de la palabra, alarde de que sí, realmente estamos progresando y hay un mayor bienestar para la población. Se supone que los hospitales son para atender a la clase pobre, porque las clínicas y los centros privados de alta son para la gente rica, pero los pobres van a los hospitales. Por lo menos los hospitales deberán tener un récord mortalidad materno-infantil en cada zona. Después que se inaugura un hospital, por lo menos que se lleve un récord, cómo se reduce la mortalidad infantil en esa zona por causa de ese hospital, porque se supone que si un hospital se inaugura en un lugar, debe ser para beneficio de la sociedad, de ese grupo, sea para que la gente tenga una salud, digamos, mejor, o tiene que haber un impacto seguro. Tiene que haber un impacto positivo. Pero realmente cuando tú inauguras un edificio, como el caso que aquí se acostumbra, pues no solamente Danilo, Leonel, yo me acuerdo que inauguró una biblioteca en la universidad, que duró, y creo que fue Danilo que tuvo que amueblarla y terminarla, porque esta gente en el inmediatismo, por el populismo, porque son unos campeones del populismo, para salir en la prensa pagada por ellos mismos y que salgan todos los titulares que inauguró, a ellos eso es lo que les interesa, porque sabe que viven en un pueblo, como dice, un pueblo de borregos, según ellos, porque así nos consideran. Para el presidente de la Junta nosotros somos
selváticos, es una selva. Y para el señor Ramón Peralta, este pueblo lo que le interesa nada más es comer, o sea, aquí nadie piensa, nadie razona. Entonces, como ellos están convencidos de eso, a ellos les interesa solamente el pantalleo. Yo lo que sí quiero que este pueblo aproveche este tipo de cosas y comiencen a reaccionar y ver cómo es que los tratan a los gobiernos. Que le inauguran una cuestión, pero para usted recibir un servicio de uno de esos hospitales supuestamente que inauguran, usted tiene que conversarse, yo no sé ni con quién, para usted recibir eso. Yo creo que tiene que haber una política seria. Cuando se va a construir a inaugurar uno de estos hospitales, lo primero que hay que tener asegurado es el personal humano, las enfermeras que van a ver, los médicos que van a ver y quién lo va a dirigir, y no comenzar a improvisar en ese inmediatismo, porque entonces viene el escarceo político, entonces ahí viene el asunto de la politiquería y meten ahí muchísima gente que son políticos, que no son médicos, que no tienen conocimiento de administración tampoco, pero sí tienen un compromiso político y por esa razón tienen que ir a esos lugares. Lamentablemente eso es lo que nos está afectando durante tanto tiempo. Y mira, Jaime, eso que estamos tocando no es una cosa que uno se lo está inventando. Y ustedes, dominicanos o dominicanas, que están en sus comunidades, ustedes están mirando la realidad ahí. Ahí hay un hospital, un ejemplo, que están haciendo señas. Que hizo Hipólito Mejía en Boichío, en el municipio de San Juan. Y Hipólito inauguró ese hospital. Y es ahora en estos días que lo están equipando para entregarlo. Entonces yo creo que uno tiene que estar ahí. Y ya para ir terminando, con esta marcha que vamos a hacer ahora, es reavivar nuevamente la sociedad civil que se pronuncie. El 22 de el 22 que es una oportunidad para nosotros exigir realmente protesta y apoyar. Vamos a exigir menos impunidad y que este caso de Odebrecht no se muera en el olvido, porque a eso está aspirando el gobierno de la República Dominicana. Señores, hemos finalizado por hoy. Gracias a ustedes por su atención, su amabilidad, y será pues hasta otra entrega de Voz para el Cambio.